Buen día, distinguidos alumnos. En esta ocasión vamos a realizar una prueba paramétrica que se llama ANOVA de 2 factores o ANOVA de 2 vías, para lo cual voy a compartir el siguiente archivo. Este archivo ustedes lo tienen en su carpeta de complementos del campus virtual de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y lo que vamos a asumir en el presente ejercicio es cuál es el impacto de la variable estudios y de la variable subrama o tipos de restaurantes en una zona geográfica del país en las ventas. Queremos saber si el tipo de restaurante, en otras palabras, y el nivel de estudios tiene un impacto en las ventas. Las ventas es una variable cuantitativa, es la variable dependiente del estudio. Por tanto, como es una prueba paramétrica, nosotros siempre debemos de cumplir, debemos revisar los criterios de normalidad y homocedasticidad. Recordemos que para revisar si estas variables cumplen con el criterio de normalidad y homocedasticidad, tenemos que irnos a analizar estadísticos descriptivos, luego explorar. Seleccionamos en la lista dependiente siempre nuestra variable cuantitativa y en la lista de factores vamos a seleccionar nuestras variables cualitativas de estudio, las cuales son el nivel de estudios y la subrama o tipo de restaurantes. Nos vamos a gráficos, pedimos los gráficos con pruebas de normalidad y pedimos la prueba del event y le damos clic acá en no transformado. Vamos a continuar, aceptar. Entonces, nos va a salir esta pantalla en la cual debemos de centrarnos, en este caso, en el estadístico de Shapiro-Wilk, porque nosotros tenemos menos de 50 casos u observaciones. Entonces, estos son los estadísticos de Shapiro-Wilk para ventas y el nivel de estudios. Miramos el estadístico de Shapiro-Wilk. Sin embargo, lo que tenemos que interpretar acá es el nivel de significancia. Vemos que tanto para secundaria como para licenciatura, el nivel de significancia es mayor que 0.05, por tanto, esta variable es normal, tiene un comportamiento normal. Miramos la prueba de homocedasticidad y miramos que también está arriba de 0.05, por tanto, las ventas tienen la varianza de la variable de ventas es homogénea. Miramos los gráficos QQ de normalidad y vemos que los puntos se asemejan a esta línea de 45 grados, tanto para licenciatura como para secundaria, por tanto es normal. Y más abajo podemos ver la prueba de normalidad para los subrama o tipos de restaurantes. Vemos que ventas, la variable de ventas, con respecto al tipo de restaurantes, interpretando siempre el estadístico de Shapiro-Wilk, sus niveles de significancia, 0.904 para el tipo de restaurante de comida típica, y para los cafés es mayor que 0.05, por tanto, esta variable de ventas con respecto a su rama tienen un comportamiento normal. También podemos ver las ventas con respecto a la subrama. Las varianzas son iguales, o sea, cumple con el criterio de homocedasticidad, por tanto ya podemos nosotros
realizar la prueba de ANOVA de 2 factores. Entonces, el algoritmo para desarrollar la prueba de 2 factores, para saber si estos factores, las variables cualitativas, tienen impacto en la variable dependiente, que es ventas, nos vamos al menú principal y hacemos clic en analizar, modelo lineal general, nos vamos a univariante, hacemos clic aquí y en la variable dependiente siempre vamos a colocar una variable cuantitativa. Entonces, la variable cuantitativa de nuestro estudio es ventas y los factores fijos es el nivel de estudios y la subrama de restaurantes. Queremos saber si estos factores fijos, tienen un impacto en las ventas. Recordemos que estos factores fijos son nuestras variables independientes. Luego nos vamos a post-hoc y en post-hoc nosotros seleccionamos los factores tanto estudio como subrama y las pruebas post-hoc nos sirven a nosotros para profundizar en nuestro estudio en el caso de que existan diferencias, que existan impactos de los estudios y el nivel y los subtipos y los tipos de restaurantes en las ventas. En otras palabras, en el caso de que exista significancia estadística, en el caso de que existan diferencias en los subgrupos, estas pruebas post-hoc nos van a decir puntualmente cuáles son esas diferencias entre los grupos. Entonces, nosotros hacemos clic en Tukey, en la prueba de Tukey, que es la prueba que por lo general nosotros utilizamos en estos tipos de estudios. Le damos continuar, nos vamos a opciones y vamos a seleccionar tanto estudios, la variable estudios, el factor estudios y el factor subrama o el tipo de restaurantes. Entonces vamos a hacer clic en comparar los efectos principales. Estos factores, esto mostrar medias para estudios y subramas son efectos simples. Lo que nosotros queremos ver acá, más que todo, es el estudio, el análisis de efectos simples. Vamos a pedir otra vez la prueba de homocedasticidad y la potencia observada. Le damos continuar y aceptar. Entonces, la hoja de salida nos da el siguiente resultado. Nos da los factores intersujetos, y en lo que es estudios tenemos la codificación y miramos esa codificación su debida correspondencia. 1 primaria, 2 secundaria, 3 licenciatura, 4 posgrados. Subrama, 1 típico, 6 internacional, 8 comida rápida, 9 café, 10 sopas y golosinas. Vemos el número de observaciones en cada uno de estos factores intersujetos. Miramos la prueba de homocedasticidad de todos los factores y vemos que el nivel de significancia es mayor de 0.05, por tanto, el comportamiento de las varianzas es igual, existe homocedasticidad, ¿verdad? Entre los estudios, subramas, entre el nivel de estudios y el subrama, el tipo de restaurantes. Luego, este es nuestro análisis ANOVA de 2 factores. Aquí en el modelo corregido, lo que nosotros nos debemos centrar en la interpretación es en este nivel de significancia. Como este nivel de significancia de esta prueba F es mayor que 0.05, no existe diferencias, no existe efectos de el factor estudios
y del tipo de restaurantes en las ventas. Acá nos tenemos que centrar en el modelo corregido. Esta es la interpretación del análisis, análisis de varianzas de dos factores, o sea, el ANOVA de dos factores o ANOVA de dos vías, en este nivel de significancia o p-valor que es mayor que 0.05. Ahora nosotros podemos analizar individualmente estudios, el nivel de estudios, y vemos el nivel de significancia que también es mayor que 0.05, por tanto, no tiene un impacto, no existe diferencia, ¿verdad? No existe significancia estadística, al igual que el subtipo o subrama de restaurantes, debido a que el valor del p-valor es de 0.477. Acá también nosotros recordemos que habíamos pedido las medias marginales estimadas y tenemos en el nivel de estudios, en este cuadro de nivel de estudios, siempre como variable dependiente de ventas, tenemos en los niveles primaria, secundaria, licenciatura y posgrados, tenemos sus respectivas medias y vemos de que hay un traslape entre los intervalos de confianza al 95%. Por tanto, no existe diferencia a lo interno de esta variable, de este factor. Y luego revisamos también lo mismo, estas estimaciones de la media para el factor subrama, en el cual los límites inferiores y los límites superiores, si nosotros los analizamos a detalle, no existe diferencias significativas entre ellos. Luego nosotros no tenemos no tenemos ninguna prueba post hoc debido a que el análisis de ANOVA de dos factores nos dio un nivel de significancia mayor que 0.05. Si no hubiera dado un valor menor que 0.05, acá nos hubiera reflejado en esta parte de acá, tanto en el factor estudios o subrama, me hubiera reflejado valores, tal vez en alguno de los dos, o algún valor menor que 0.05. Y en la prueba post-hoc, nosotros pudiéramos fácilmente identificar, identificar de una manera fácil cuáles son cuáles son los niveles de los factores en los cuales difiere o tiene significancia, en otras palabras, cuáles de estos factores tienen significancia en la variable dependiente. Entonces, el análisis ANOVA de dos factores o ANOVA de dos vías, en resumen, nos da esta tabla. Esta tabla en la cual nosotros, repito, debemos de interpretar el modelo corregido, si existe diferencias o si existe impactos de la variable, de los factores en la variable dependiente, y en el caso de que estos factores tuvieran valores menores que 0.05, esto significaría de que tienen un impacto en la variable dependiente. Como estos dos factores no tienen impacto en la variable dependiente, nosotros podemos hacer otro modelaje quitando estas variables debido a que ya sabemos que no tienen ningún impacto y podemos probar con otros factores. También es importante mencionar que para este tipo de análisis, si nosotros regresamos al algoritmo, analizar modelo lineal general univariante, nosotros
así como tenemos, la variable dependiente ventas y los factores fijos, estudio y su rama, nosotros pudiéramos quitar el efecto de una variable cuantitativa sobre este estudio. Esto es casi similar cuando en la clase presencial les enseñé cómo hacer correlaciones parciales, en el cual tenemos variables independientes y queremos saber cuál es la correlación entre ellas dos, quitando el efecto de una tercera variable. Entonces, si tuviéramos otra variable cuantitativa y que nosotros quisiéramos quitar el efecto sobre nuestro estudio de ANOVA de dos factores, esta variable cuantitativa la colocaríamos en covariables y realizaríamos la misma, haríamos la misma interpretación, pero quitando el efecto de una covariable, que en este caso, repito, la covariable es una variable cuantitativa, debe ser una variable cuantitativa. Entonces, esto es básicamente el análisis ANOVA de dos factores o ANOVA de dos vías.